Mientras Europa se hundía en guerras y la Iglesia buscaba luz en medio de sombras, un monje salió de un monasterio remoto de Francia para cambiar el rumbo de la historia. Era delgado, austero, con mirada ardiente, y sin embargo los reyes y papas se inclinaban para escucharlo. Su nombre, Bernardo de Claraval. En un tiempo en que los castillos hablaban más fuerte que los altares, Bernardo levantó su voz y con una fe ardiente convirtió abadías olvidadas en faros espirituales que iluminaron todo el continente. Lo que estás por escuchar no es solo la biografía de un santo, es la travesía de un hombre que, desde la soledad de un monasterio, llegó a dirigir el corazón de la cristiandad. San Bernardo de Claraval no fue un erudito encerrado en libros, sino un guía que encendía la fe de multitudes, un reformador que desafiaba a reyes y un místico que vio en María la puerta segura hacia Cristo. Lo que su historia revela para tu vida hoy es que cuando la fe arde de verdad, puede transformarnos solo tu interior, sino también el rumbo de una familia, de una ciudad, incluso de un continente entero. Prepárate, porque la vida de San Bernardo no es un relato del pasado, es una brújula para tu presente. Borgoña, año 1090. Entre colinas cubiertas de viñedos y campos fértiles nació Bernardo, hijo de una familia noble profundamente cristiana. Su padre, Tecelín, era caballero de gran rectitud. Su madre, Alet, mujer de piedad ejemplar, sembró en él las primeras semillas de fe. En la casa familiar se respiraba una mezcla de disciplina y oración. Alet solía llevar a sus hijos a la capilla antes del amanecer, enseñándoles que la verdadera nobleza no está en las armas, sino en el alma. Esa presencia materna marcaría para siempre a Bernardo. De niño mostró un espíritu sensible, una inteligencia vivaz y una inclinación natural hacia la contemplación. Mientras sus hermanos se entusiasmaban con la caza y los juegos caballerescos, él buscaba rincones tranquilos donde leer las escrituras o dejarse llevar por largas meditaciones frente a un crucifijo. Según algunos relatos, siendo adolescente, Bernardo tuvo un sueño decisivo. Vio a la Virgen María depositando en su pecho gotas de leche, símbolo de sabiduría y ternura. La tradición recuerda que esa visión fortaleció su vocación y lo hizo comprender que su vida debía estar entregada a Dios a través de la pureza y del estudio sagrado. Pero el camino no era sencillo. Como heredero de un linaje noble, muchos esperaban que se convirtiera en caballero. Los banquetes y las cortes lo rodeaban, y la tentación del poder lo llamaba. Sin embargo, dentro de él crecía la certeza de que el mundo no podía saciar su sed más profunda. Fue entonces cuando conoció el monasterio de Citeaux, fundado por San Roberto y reformado por Esteban Harding. Allí vio hombres que vivían con una radicalidad impresionante: oración constante, silencio, pobreza verdadera. Esa visión encendió en su corazón un fuego que ya no se apagaría. En 1112, a los 22 años, tomó una decisión que marcaría la historia: dejarlo todo para entrar en el Císter. No lo hizo solo. Con su carisma irresistible, convenció a casi 30 jóvenes, entre ellos 4 de sus hermanos y su propio padre, tiempo después, a seguirlo en esa aventura. Era como si una nueva cruzada naciera, no con espadas, sino con hábitos blancos y corazones ardientes. La llegada de Bernardo al Císter dio un nuevo impulso a la orden, que hasta entonces languidecía con pocos monjes y sin influencia. Su juventud, su pasión y su ejemplo arrastraron multitudes. Muy pronto, sus superiores comprendieron que aquel joven no era un simple novicio, era un líder llamado a renovar la iglesia. Los primeros años en el Císter no fueron fáciles. El joven Bernardo, acostumbrado a la vida noble, abrazó con fervor el ayuno, las vigilias y las penitencias extremas. Pero aquel celo desmedido le pasó factura. Su cuerpo comenzó a debilitarse peligrosamente. Las crónicas cuentan que llegó a enfermar de tal manera que apenas podía sostenerse en pie. Su salud frágil lo obligó a aprender una lección dolorosa. La santidad no consiste en destruirse, sino en ofrecerse a Dios con equilibrio. Fue entonces cuando en la enfermedad descubrió la misericordia. La medida del amor, escribiría más tarde, es amar sin medida, pero no con soberbia, sino con humildad. Más allá de sus batallas interiores, Bernardo enfrentó también resistencias externas. Cuando fue enviado a fundar el monasterio de Claraval, en 1115 encontró un valle inhóspito, cubierto de espinas y soledad. Muchos pensaban que aquella tierra nunca daría fruto. Sin embargo, él la vio como símbolo de la vida espiritual. Del desierto nacería un jardín. Los monjes que lo acompañaban, sin embargo, dudaban. Algunos se quejaban del rigor, otros pensaban en regresar. Bernardo debía ser padre y hermano a la vez, firme pero compasivo. Hubo noches en que, según narran los testigos, lo encontraron de rodillas en el frío, orando por cada uno,
de sus hermanos de comunidad, rogando que ninguno se perdiera. A estas pruebas se sumaron las críticas de clérigos y nobles que veían en el joven abad una amenaza. Su fama de santidad crecía y con ella los celos. Demasiado joven para guiar a tantos, murmuraban algunos, pero Bernardo respondía con silencio, con paciencia y con la fuerza que brotaba de la oración. La prueba más íntima, sin embargo, fue la muerte de su madre, Alet, poco después de su entrada en el monasterio. Aquella mujer, santa que había sido su maestra en la fe, partió dejando un vacío enorme en su corazón. Bernardo lloró como hijo, pero también comprendió que Dios le pedía ahora madurar y convertirse en padre espiritual para muchos. Así, entre enfermedades, dudas de sus hermanos y críticas externas, Bernardo aprendió a unir la fragilidad humana con la gracia divina. Cada caída era ocasión para levantarse con más humildad, y ese camino lo preparaba para los milagros y señales que pronto comenzarían a rodear su vida. La santidad de Bernardo no se expresaba solo en palabras o escritos. La gente comenzaba a hablar de signos extraordinarios alrededor de él. Su presencia parecía llevar consigo un soplo de paz y en ocasiones de verdadero poder divino. Curaciones en vida. Se cuenta que en París, hacia 1125, un joven noble, paralizado desde hacía años, fue llevado ante el abad de Claraval. Bernardo, con humildad, simplemente impuso sus manos sobre él y susurró una oración. El muchacho se levantó y caminó. La multitud quedó atónita, pero Bernardo respondía siempre lo mismo. No es mi mano, es la de Cristo quien actúa. En otra ocasión, en una visita a Milán en 1134, bendijo a una mujer ciega que pedía limosna a las puertas de la iglesia. Apenas pronunció el nombre de Jesús sobre ella, la mujer gritó entre lágrimas: veo la luz. Ese milagro se propagó rápidamente y atrajo multitudes deseosas de escucharlo. Signos de autoridad espiritual. Durante el concilio de Troyes en 1129, cuando se debatía la legitimidad de la naciente orden del Temple, muchos estaban divididos. Fue Bernardo quien, con su palabra clara y su testimonio de vida, dio seguridad al Papa y a los obispos. Algunos cronistas relatan que su voz resonaba como trompeta de Dios y que los opositores quedaban en silencio no por fuerza humana, sino por un carisma sobrenatural que imponía respeto. Revelaciones y visiones. Según la tradición, Bernardo tuvo momentos de profunda unión mística. Una noche en Claraval, mientras rezaba, los monjes lo encontraron bañado en una luz suave con el rostro resplandeciente. Nadie se atrevió a interrumpirlo. Él nunca habló de aquello, pero los hermanos lo consideraron un signo de que Dios lo envolvía de manera especial. Milagros tras su muerte. Después de su fallecimiento en 1153, numerosos prodigios se atribuyeron a su intercesión. Enfermos que tocaban su tumba en Claraval relataban curaciones inexplicables. En 1174, cuando el Papa Alejandro III lo canonizó, se reconocieron oficialmente decenas de milagros atribuidos a él, desde fiebre sanada hasta partos milagrosos. Uno de los símbolos más bellos de su devoción mariana fue el llamado milagro de la lactación. Según la tradición, mientras rezaba con ternura ante una imagen de la Virgen, María misma inclinó la estatua y derramó sobre sus labios gotas de leche. Este hecho, recogido por varias fuentes medievales, se convirtió en una de las escenas más difundidas en el arte cristiano, como signo de la íntima relación de Bernardo con la Madre de Dios. Estos signos no eran simples prodigios para sorprender, sino confirmación de que Dios estaba acompañando la misión de un hombre que había puesto todo su ser al servicio de Cristo. Si la vida de San Bernardo te está inspirando, suscríbete al canal para seguir descubriendo historias de santos que iluminan nuestro presente. Déjame en los comentarios, ¿qué enseñanza de Bernardo te toca más? ¿Su amor a María, su valentía frente a reyes o su humildad en la enfermedad? Y comparte este video con alguien que necesite recordar que la fe puede transformar incluso un continente entero. Continuó. El fuego interior de Bernardo no se quedó encerrado en los muros de Claraval. Desde muy joven fue llamado a orientar a papas, reyes y multitudes. Su palabra tenía una fuerza irresistible, sencilla, directa, llena de imágenes bíblicas que tocaban el corazón. Bajo su liderazgo, la orden del Císter se expandió por toda Europa. De un monasterio pobre y olvidado, surgieron en pocas décadas más de 160 abadías fundadas por discípulos de Bernardo. Donde antes había tierras áridas y pantanos, surgieron centros de oración, trabajo y cultura. Su pluma también dejó huellas imborrables. Entre sus escritos destacan el Tratado sobre el amor de Dios y sus sermones sobre el Cantar de los Cantares, en los que su lenguaje apasionado describe la unión del alma con Cristo como un verdadero matrimonio espiritual. En ellos late una de sus convicciones más profundas: Dios es amor que busca ser amado.
Bernardo fue también un hombre de acción en la Iglesia Universal. Intervino en el cisma de 1130, cuando dos papas rivales dividieron a la cristiandad. Su discernimiento y autoridad moral llevaron a los príncipes de Europa a reconocer al Papa Inocencio II, asegurando la unidad eclesial. Más tarde, predicó la Segunda Cruzada en 1146, con un entusiasmo que movilizó a miles de hombres y mujeres. Aunque la expedición fracasó en lo militar, Bernardo nunca dudó de que la intención había sido inspirada por Dios: despertar la fe adormecida de Europa. Su devoción a la Virgen María fue tan intensa que lo llamaron el trovador de María. A él se atribuye la invocación final de la oración: Salve Regina, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Con estas palabras legó a la Iglesia una de las más tiernas expresiones de amor filial a la Madre de Cristo. Al final de su vida, desgastado por tantas misiones, cartas y viajes, seguía siendo un monje, sencillo, feliz de volver al silencio de Claraval. Allí, en 1153, entregó su alma a Dios, rodeado de sus hermanos, como padre que regresa al hogar eterno. ¿Qué nos dice hoy un monje del siglo XII, que vivió entre silencio, libros y oración? Mucho más de lo que imaginamos. San Bernardo entendió que el alma humana tiene una sed insaciable y que ningún placer, poder o éxito puede llenarla. Solo Dios basta. Su vida nos deja tres claves prácticas: el silencio como medicina. Bernardo insistía en que el ruido interior es enemigo del encuentro con Dios. Invitaba a sus monjes, y hoy nos invita a nosotros, a reservar momentos de quietud, aunque sean breves, para escuchar lo que el corazón realmente necesita. El amor como medida. Para Bernardo, el amor a Dios y al prójimo no se calcula en porcentajes. Decía: la medida del amor es amar sin medida. Eso significa dar sin esperar devolución, perdonar aunque cueste, servir aunque nadie lo reconozca. María como camino seguro. Su relación filial con la Virgen nos recuerda que no caminamos solos. En momentos de duda o debilidad, Bernardo aconsejaba una simple acción: invocar el nombre de María. Su consejo sigue siendo actual. Si la tempestad de las tentaciones se levanta, mira a la estrella, invoca a María. En un mundo que corre sin rumbo, Bernardo nos propone redescubrir lo esencial: silenciar el ruido, amar sin medida y caminar de la mano de la Madre de Dios. Son pasos simples pero capaces de transformar un corazón inquieto en un corazón en paz. El 20 de agosto, la Iglesia celebra la memoria de San Bernardo, doctor de la Iglesia y último de los grandes padres medievales. Su influencia es tan amplia que resulta difícil medirla. Los monasterios cistercienses que él impulsó transformaron no solo la vida espiritual, sino también la vida social y económica de Europa. Convirtieron pantanos en campos fértiles, introdujeron innovaciones agrícolas y fueron centros de cultura que iluminaron la Edad Media. Claraval, la abadía que fundó, se convirtió en madre de centenares de monasterios repartidos por Francia, Italia, Alemania, Inglaterra y España. Su legado teológico permanece vivo en sus escritos. Sus sermones sobre el Cantar de los Cantares siguen siendo leídos como joyas de la mística cristiana. Sus palabras sobre María inspiraron himnos, plegarias y devociones que llegan hasta nosotros. No en vano el Papa Pío VIII lo llamó Doctor Melifluo, porque de su boca fluían palabras dulces como la miel. En la actualidad, San Bernardo es patrono de los cistercienses, de los apicultores y de Borgoña, su tierra natal. Miles de fieles acuden a su intercesión para encontrar paz en medio de las luchas interiores, luz en la confusión y fortaleza en la fe. Su imagen se encuentra en vitrales, esculturas y pinturas. Un monje austero, vestido de blanco, con un libro en la mano y muchas veces con la Virgen María entregándole leche como signo de su relación mística con ella. En Claraval, aunque las huellas físicas del Ygin-Pont-Gentil, antiguo monasterio, han sufrido el paso del tiempo y la Revolución Francesa, los peregrinos aún se acercan a recordar que de allí brotó un fuego espiritual que iluminó toda la iglesia. San Bernardo no pertenece solo al pasado medieval. Su voz sigue resonando hoy como guía segura para quienes buscan vivir un cristianismo auténtico, profundo y lleno de amor. Oremos juntos. San Bernardo de Claraval, doctor melifluo y cantor del amor divino, tú que supiste buscar a Dios en el silencio y en la entrega, acompáñanos en nuestro camino. Enséñanos a amar sin medida, a no temer la fragilidad, a descubrir en María la estrella que nos guía en la noche. Intercede por quienes hoy escuchan tu historia, por los que viven cansados y sin paz, por quienes han perdido la fe, y por los que buscan la verdad con un corazón sincero.
Haz que nuestra vida como la tuya sea una llama que encienda luz en medio de la oscuridad. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Amén. Si la historia de San Bernardo de Claraval encendió algo en tu corazón, no lo dejes pasar. La vida de los santos no es un recuerdo antiguo, es una invitación a caminar con ellos hacia Cristo. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte de la vida de San Bernardo más te conmovió? ¿Su amor ardiente a María, su sabiduría como guía de la Iglesia o sus milagros que tocaron tantas vidas? Comparte este video con alguien que necesite recordar que aún en tiempos oscuros, Dios levanta voces proféticas que iluminan el camino. Y suscríbete para seguir descubriendo semana a semana cómo la vida de los santos puede transformar tu fe hoy. Porque si San Bernardo pudo convertir un valle de espinas en un monasterio de luz, también tú puedes dejar que Dios transforme tus desiertos en jardines de esperanza.